Hola de nuevo. Buenas. Vamos a esperar a ver quién. Esperen, puse mi celular acá en el bolsillo. Nada. No, porque el tema también son las preguntas que tengo ahí a Gabriel Merlo que está mirando y que me va a pasar, pero nada, no lo vi hoy acá. Y él me va diciendo cómo la vamos empezando. Ay, pero impresiona, Mariana, verte así. Sí, me dijeron que hace mucho calor, ¿no? Ah, estás con el. Hoy está tremendo, ayer y hoy. Lo que pasa es que se está por venir la tormenta, ¿viste? Cuando está ese calor Sí, sí, que sí. está no aguanta. Sí, está ahí. Bueno, vamos a preguntar si hay cuánta gente conectada, porque bueno. Igual siempre después queda, viste, que queda subido y mucha gente lo mira después. Pero vamos a esperar que Laura nos avise cuando está la conexión con YouTube. Recién están empezando a conectarse. Esperamos un poquito para que la gente se conecte. Estamos. Perdón, ya estamos en vivo. Así que bueno, hola a todos. Les doy las buenas tardes y los agradezco mucho por estar con nosotros en este nuevo webinar que organizamos desde el Instituto de Economía. En esta ocasión vamos a conversar sobre educación y cuidados en épocas de pandemia. Y para ello están con nosotros tres economistas que estudian estos temas. En primer lugar está, porque bueno, va a hablar primero Alina Machado, que es, bueno, profesora del Instituto de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas. Y el título de su presentación es La educación en tiempos de pandemia y el día después. Luego también está Mariana Serpa, que es profesora de Economía del Departamento, bueno, de Economía de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y que su presentación se titula Infancia y Adolescencia en tiempos de pandemia, poniendo la mirada en el largo plazo. Y para terminar, está Soledad Salvador, que es investigadora del área de desarrollo y género de CIEDUR, y que nos va a hablar sobre género y cuidados durante la pandemia hacia una nueva normalidad, pregunta. Así que bueno, recuerden que cada expositor va a tener alrededor de 15 minutos y que en el chat de YouTube pueden ir poniendo sus preguntas que nosotros las vamos a recoger, organizar y al final se las vamos a hacer y va a haber un espacio entonces de intercambio para ello. Así que bueno, sin más, le doy la palabra a Alina Machado. Bueno, hola, buenas tardes. Les agradezco a Gabriela y a los organizadores la participación en el webinar y también aprovecho a saludar a mis colegas con quien nos conocemos hace mucho tiempo y hemos compartido el interés por el análisis de estos temas también desde hace tiempo. Voy a compartir ahora la presentación. Bien. Bueno, como decía Gabriela, la presentación se denomina La educación en tiempos de pandemia y el día después. Está basada en una nota que escribimos junto a Elisa Failache y Noemí Katkovitz
para el blog del Departamento de Economía, y se origina a partir de, bueno, la escribimos en marzo, y se originó a partir del cierre de los centros escolares, que, bueno, que fue necesario implementar a partir de las medidas de aislamiento social que surgieron luego de los primeros diagnósticos de COVID-19 en Uruguay. Nosotros nos parecía, como motivación de esa nota en particular, plantear algunos aspectos que nos parecía que era necesario explicitar y también atender de forma de mitigar potenciales efectos negativos del cierre de los centros escolares. En cuanto a los efectos en particular que queríamos plantear, era respecto a los aprendizajes adquiridos, también al rezago que se podía verificar, y la potencial desvinculación de los centros. El foco del análisis lo vamos a poner en la etapa escolar, y esto porque entendemos que es una puerta de entrada importante al acceso a la educación, y el acceso a la educación tiene una importancia intrínseca, y además es un periodo clave en cuanto a la adquisición de capital humano a futuro. Por otro lado, los niños son el grupo que es más dependiente del mundo adulto para poder vincularse al sistema escolar. ¿Cuál es el punto de partida, o en qué situación se encontraba Uruguay cuando ocurre la emergencia sanitaria? En primer lugar, en Uruguay desde el año 2007 está operando el Plan Ceibal, y esto implica que existe una distribución generalizada para los niños de las escuelas públicas de computadoras o laptops según el grado, y que ha venido ocurriendo una ampliación de la cobertura de Internet que nos sitúa en una situación de ventaja relativa respecto a otros países de América Latina. En el centro Ceibal hay distintas plataformas en funcionamiento, en particular la plataforma CREA, que fue bastante protagonista en este periodo, y que ha tenido una adhesión creciente. Planteaba Leandro Folgar, que es el presidente del centro Ceibal, que a principios de abril ya había 500.000 usuarios en la plataforma, que representa aproximadamente el 75% de los alumnos de ciclo primario y medio. Los docentes además recurrieron a otros recursos para comunicarse con sus estudiantes, redes sociales estilo Facebook, WhatsApp, YouTube, también videollamadas, con un objetivo, ¿no?, que podía visualizarse a través de distintos artículos de prensa, que tenía que ver con apoyar la permanencia en el sistema educativo de los estudiantes, y continuar en la medida de lo posible con las prácticas curriculares que estaban previstas. Identificamos 3 desafíos, y sobre esos es en lo que me voy a centrar. En primer lugar, el acceso a las plataformas digitales y las condiciones materiales para el aprendizaje. En segundo lugar, la capacidad de las familias para apoyar la enseñanza a distancia o desde el hogar. Y en tercer lugar, la efectividad que tiene el entorno virtual para favorecer el aprendizaje. En cuanto al acceso a las plataformas digitales y las condiciones materiales para el aprendizaje, verificamos algunas heterogeneidades que implican ciertos riesgos. La primera heterogeneidad tiene que ver con la conexión a Internet. Analizamos en particular los hogares que tienen personas hasta 18 años, y también los hogares en donde hay docentes, y encontramos que en los primeros deciles de ingreso hay un porcentaje importante de hogares que no tiene conexión a Internet. Este gráfico, justo lo que pueden ver es cómo evoluciona el porcentaje de la conexión en función a los deciles de ingreso. Y como pueden ver, esta participación en la conexión a Internet es creciente, y en los primeros deciles es donde es más baja. En particular en el primer decil hay un 70% de hogares que no tienen conexión, y en particular en los primeros deciles, en decil 1 y 2, un 47% de la población menor de 19 años se encuentra en hogares de estos deciles. Respecto a los maestros, que son las últimas 2 barritas que pueden ver, también se verifica que, si bien mucho menos, hay un 10% de docentes que no tienen conexión. Estos son aspectos que nos parecía importante resaltar, así como otras heterogeneidades en cuanto al acceso a las plataformas digitales, como por ejemplo la posesión de una computadora que no sea del Plan Ceibal.
en este caso, por ejemplo, en los hogares del primer decil, solo un 12% de los hogares de este decil tienen una computadora que no sea de Ceibal. Y por otro lado, también destacábamos la disponibilidad de espacios físicos adecuados para el aprendizaje, en este sentido un lugar para poder estudiar, donde también hay hogares donde, en particular en el primer decil, un 13% de los hogares presenta situaciones de hacinamiento o problemas en la materialidad de la vivienda, que son aspectos que inciden también luego en las posibilidades de avanzar en cuanto a las posibilidades de estudio. El otro desafío tenía que ver con la capacidad de las familias para acompañar la enseñanza a distancia. Está claro que ante un mayor nivel de formación de los adultos referentes, también van a estar en mejores condiciones de acompañar el proceso de enseñanza de sus hijos. Y esto a su vez se ve reforzado si tenemos en cuenta que son los adultos con mayor nivel educativo los que posiblemente puedan realizar sus tareas, sus actividades laborales desde el hogar. Y a su vez son los que más utilizan la conexión a Internet, y en ese sentido tienen mayor posibilidad de adaptación al componente virtual de aprendizaje. Otro aspecto, sobre el que seguro Soledad va a profundizar más, pero que nosotros habíamos planteado, es que con datos de la ENAG de 2018, un 30% de las personas menores de 19 años realizan tareas de cuidados. Y esto también, bueno, por supuesto, quita cierto tiempo para el estudio, ¿no? Son personas que también están en etapa de escolarización. Hay diferencias además según sexo y quintil de ingresos. Por último, habíamos analizado la efectividad que podía tener el entorno virtual para favorecer el aprendizaje. Está claro que la enseñanza presencial no es un sustituto de la enseñanza virtual. Hay también algún estudio que analiza sus efectos, pero en particular se plantea que como que perjudica en cierta medida, en mayor medida, a los estudiantes que tienen mayores dificultades de aprendizaje o que necesitan de un mayor intercambio con pares o con sus docentes. Hay algunos estudios que han encontrado además que largos periodos de suspensión de clases tienen efectos negativos en los resultados escolares, en el corto plazo y también en el largo plazo, en algunas variables que tienen que ver con la inserción al mercado de trabajo, por ejemplo los ingresos o la inserción ocupacional o los periodos de desempleo. Por otro lado, además de poseer los dispositivos, poseer conexión a Internet, se requiere de tener una buena conectividad a Internet, y también va a depender las posibilidades que tengan los niños o los jóvenes según el dispositivo que posean para conectarse, ¿no? Y otro aspecto que tiene que ver con la efectividad del entorno virtual para el aprendizaje tiene que ver con las distintas habilidades para el manejo de TIC que poseen los docentes, que a su vez también se ven atravesados por la pandemia en cuanto a que deben compatibilizar sus actividades de cuidado familiares. Creo que alrededor de un 30% de los docentes tenían niños a su cargo, y además tienen que continuar con el proceso de enseñanza, ¿no? A esto se suma que al momento del cierre de las escuelas habían transcurrido solo 2 semanas de clase, y que se produjo además con el COVID una situación de crisis económica y social, ¿no? Se han perdido muchos puestos de trabajo, y esto también en general suele afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en el contexto virtual podría llegar a ser más difícil. Esto plantea algunas disyuntivas. En primer lugar, continúa realizando las tareas docentes con aquellos estudiantes que puedan acceder a los recursos informáticos, lo que implica dejar atrás a muchos estudiantes en situación de vulnerabilidad en términos materiales, como ya planteamos, y también inmateriales, como también planteamos. Y por otro lado, la otra opción podría ser, sin dejar de atender las clases virtuales, tomar acciones que garanticen el equipamiento necesario y el acceso gratuito a Internet para familias en situación de vulnerabilidad. El gobierno hizo un esfuerzo en cuanto a la ampliación de la capacidad del Plan Universal de Hogares, pero sería importante identificar qué familias aún no tienen acceso a conexión, y habría que pensar alternativas para estas familias.
Algunas preguntas que tienen que ver con estos planteos tienen que ver con en qué medida el cierre de los centros escolares puede exacerbar las desigualdades que existen en cuanto al acceso al aprendizaje y al sistema educativo, y por otro lado, cuál puede ser el resultado en el desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes. Muy posiblemente la suspensión de las clases tenga un efecto negativo en las dimensiones educativas, además de otros efectos socioemocionales, por ejemplo, en función de la situación que estén experimentando sus familias. Habría que pensar estos aspectos para definir un plan de acción. Este gráfico no corresponde a un estudio nuestro, es un estudio que realizaron hace muy poco algunos investigadores de distintas universidades en Estados Unidos, y de hecho se hizo para Estados Unidos. Lo que analiza es el progreso educativo según grupos de ingreso de los estudiantes. Lo analizan, el progreso educativo lo definen a través de las actividades completadas en una plataforma de matemática. Y está normalizado de forma de evaluar a través de una situación de cero variación, digamos, a qué ocurre luego de que se cierran los centros escolares en Estados Unidos. Si se fijan, hay 3 líneas de 3 colores, hasta marzo prácticamente se superponen, y a partir del 18 de marzo hay una caída para los 3, pero la línea celeste se recupera más rápidamente, e incluso llega en abril a niveles similares a los previos del cierre de las clases. Esto ocurre para los estudiantes del 25% de ingresos superiores, y hay una caída de nivel importante para los hogares del 50% de ingresos medios y para el 25% más pobres. Esto que ocurre en Estados Unidos posiblemente no sea exclusivo de Estados Unidos, probablemente esté ocurriendo también aquí en Uruguay. Y en ese sentido, nosotros planteábamos como posibles intervenciones, creemos que están vigentes en el sentido de que las clases recién comenzaron en el interior y están por comenzar en Montevideo. Nos parece que es muy relevante fortalecer el programa de maestros comunitarios, poniendo el foco en identificar a los estudiantes que están desvinculados en el periodo de aislamiento y acompañar su reinserción. Hay algunos estudios que encuentran efectos positivos de los programas de instrucción remedial o suplementaria, y en ese sentido apoyar las tutorías individuales para estudiantes en riesgo. También la capacitación y el apoyo a docentes para la virtualidad y para la nueva modalidad presencial que está ocurriendo ahora, poniendo el foco también en las primeras etapas del ciclo escolar, porque ya está probado que son etapas centrales y que influyen en los logros posteriores. Nos parece fundamental considerar la condición socioeconómica, lo veíamos en el gráfico anterior y lo planteábamos previamente. Es importante generar propuestas que estén orientadas a reducir las brechas iniciales, que de por sí en Uruguay existen, es un país con una importante desigualdad educativa, y que además, a partir del pasaje a la virtualidad, posiblemente se vean amplificadas. Hay algunas luces amarillas sobre las que queríamos plantear, que tienen que ver con que existe una heterogeneidad importante en el manejo de la nueva modalidad en el sistema público, entre el sistema público y el privado, pero también al interior de los sistemas. Por otro lado, la frecuencia presencial es muy reducida y la asistencia es voluntaria. Pensamos que determinar lineamientos claros en cuanto a los objetivos que se esperan para este retorno a las clases, y también la forma de recuperar el contenido que se ha venido postergando, son importantes si queremos evitar mayores incrementos en la desigualdad en los desempeños educativos. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Alina. Muy interesante, creo que a uno se le iban ocurriendo preguntas cada cosa que ibas diciendo, ¿no? Pero bueno, escuchemos ahora a Mariana, a ver también qué nos cuenta sobre estos temas. Adelante. Compartir bueno, ahora. Muchas gracias. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Ok, alguien dice que sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto también estar en el IECON, que es como
mi segunda casa. Mi presentación tiene algunos puntos, bastantes puntos en común con los de Alina, pero quiero hacer un énfasis muy fuerte en poner la mirada en el largo plazo, pero para tomar decisiones ahora. Lo primero que es más claro es que la pandemia del COVID tiene impactos en niños, niñas y adolescentes en lo inmediato, tanto los impactos directos de la pandemia en sí, como otros impactos indirectos, algunos de los que habló Alina, que tienen que ver con la pandemia, con las medidas de contención y también con la crisis económica que se genera. Los mecanismos que tienen que ver con estos impactos, por ejemplo, la suspensión de clases, la situación económica, las medidas de confinamiento, etcétera, todos tienen sus características específicas y pueden variar y tener heterogeneidad en los impactos, por ejemplo, según la edad de los niños, según la situación económica y son diferentes en cada país. Entonces, lo que yo propongo es mirar la evidencia que tenemos de la literatura académica sobre eventos que quizás no son exactamente como estos, pero que tienen puntos en común, de los cuales conocemos sus impactos de corto y largo plazo, y utilizar esa evidencia que conocemos para predecir qué es lo que puede pasar en esta situación y cómo podemos mitigar estos efectos. Obviamente, como estas situaciones no son idénticas a la actual, tenemos que tener en cuenta que los impactos que medimos son impactos, lo que decimos, de forma reducida, es decir, involucran canales que están mitigados por las respuestas de las personas, por los contextos específicos en los que se dan. Entonces voy a intentar mencionar qué puede ser específico de esta situación y cómo podemos utilizar la información que tenemos sobre mecanismos y sobre heterogeneidad para intentar predecir qué puede pasar en este caso y específicamente en Uruguay. Esto es fundamental, entender estos impactos de corto y largo plazo, porque a la hora de tomar medidas, tenemos que poder evaluar para cada medida sus costos y beneficios, no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Y lamentablemente, como la mayoría de las cosas que afectan a los niños se ven en el largo plazo, muchas veces estas cosas no son tenidas en cuenta. Y estas cosas de largo plazo involucran acciones hoy, no en el futuro solamente. Entonces, acá decía que había algunos mecanismos. Yo voy a hablar específicamente de la enfermedad en sí, muy brevemente, de la suspensión de clases, que ya habló bastante Alina, y de la situación económica de las familias, en particular el desempleo. Introduzco con la situación de la enfermedad en sí y su impacto en los niños, no porque sea mi especialidad, no voy a dar ningún tipo de recomendación médica y me voy a basar en revisiones de expertos que sí saben sobre el tema, pero quiero mencionarlo porque a la hora de hacer estas evaluaciones de costo-beneficio de las medidas, necesitamos tener claro cuáles los riesgos que estamos corriendo, por ejemplo, con enviar a los niños a clase. Bueno, luego hacen estas advertencias y ahí en la slide están mencionadas las fuentes que tomé, que son fuentes que pueden visitar acá en los links y son actualizadas regularmente. Hay como dos grandes conclusiones que se han sacado en la bastante evidencia que se tiene hasta ahora. El primer punto es que los niños no son supercontagiadores, que eso era algo que se temía al principio, porque transmiten mucho las otras enfermedades respiratorias como la gripe, el resfrío, etc. No es el caso del COVID. Los niños tienden a contagiarse menos, tienden a tener menos la enfermedad, y en el caso que la tienen, tienden a tenerla con menor nivel de gravedad. Los casos graves en niños son muy raros, existen, pero son extremadamente raros, y las muertes son aún más escasas, con lo cual el riesgo que corremos al exponer a los niños no es tan alto como el riesgo que corren los adultos. Esto no significa que los niños sean inmunes al COVID, eso también está descartado. Y la pregunta entonces es qué tan contagioso es para los niños, y sobre todo cuando pensamos en las escuelas como lugares de transmisión, qué tanto pueden contagiar también a los adultos los niños. Aquí la evidencia es más limitada, pero sí apunta a una menor contagiosidad de los niños, especialmente de los niños en educación primaria. Esto no significa que la reapertura de escuelas no tenga riesgos, pero sí que lo que ganamos con cerrar las escuelas es limitado. Dicho esto,
en todo el mundo se han cancelado clases. Esto fue el 1 de abril, el mapa como estaba. Básicamente en casi todo el mundo se habían cancelado totalmente las clases y en algunos países se habían cancelado parcialmente según la localización geográfica. Hoy, al 23 de junio, cuando copié esto, bastantes países habían retomado parcialmente las clases, incluyendo Uruguay, y algunos países ya habían retomado totalmente. Pero esto va lento y probablemente siga evolucionando lentamente porque a medida que van apareciendo rebrotes. ¿Qué sabemos sobre los impactos de cierre de las instituciones educativas? Voy a tratar de ir rápido porque Alina habló un poco sobre esto, pero tenemos evidencia de otros eventos parecidos, no iguales. Hay variación de tiempo de enseñanza anual entre países, hay la pérdida de verano, que todos los países tienen en general 2 a 3 meses de vacaciones en verano, y ahí se puede evaluar qué tanto pierden del aprendizaje que venían teniendo los niños. Hubo episodios de años más cortos en Alemania, por ejemplo, en los 60, y se han hecho papers también evaluando la exposición a huelgas prolongadas, como en el caso del paper del quesito de Argentina. En todos esos trabajos, ¿qué se observa? Se observa que cuanto más cortos, cuando tenemos un tiempo de aprendizaje más corto en el año, tenemos pérdidas de aprendizajes, tenemos aumentos posteriores en la repetición, tenemos en el largo plazo una reducción del nivel educativo alcanzado, y en el caso de Argentina que nombraba, también se ve una reducción de largo plazo en los ingresos de los niños que fueron expuestos a esos tiempos más reducidos de aprendizaje. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Específicamente en esta pandemia tenemos una suspensión de clases presencial de larga duración, que al principio pensábamos que iba a ser algunas semanas, claramente va a ser bastante más largo. El retorno a la normalidad tampoco va a ser un retorno a la normalidad, porque vamos seguramente a tener unos cuantos meses donde haya en algunos lugares sí y en otros no clases, o algunos días de clase y otros días no, combinado con educación a distancia, etcétera, o sea que tampoco vamos a volver a la normalidad rápidamente. Lo que tenemos de bueno ahora es que quizás en otros eventos del pasado no se veía, es la enseñanza a distancia. Pero esto con los problemas que mencionaba Lina. Aquí es fundamental las medidas de mitigación que se puedan tomar, las respuestas y mecanismos de compensación, y es fundamental entender que las capacidades de respuesta son heterogéneas según las familias y según los centros educativos, y esas desigualdades son las que vamos a tener que apuntar. Las especificidades de Uruguay, Alina ya nombró algunas, claramente tenemos algunas ventajas en cuanto a la educación a distancia, pero también problemas. Y tenemos unos cuantos problemas que se agravan con la crisis. El problema de desafiliación del sistema educativo, especialmente en secundaria, es un desafío, va a ser este año y el año que viene un desafío aún más grande, sobre todo este año, pero también en los años siguientes, si esto se ve, si lo que vemos es un deterioro del aprendizaje y aumentos de la repetición. Muy alta desigualdad entre los centros educativos, ya de por sí pocas horas de clase y doble turno, o sea que tenemos muchos estudiantes que van muy pocas horas de clase, entonces es difícil compensar esta pérdida de clases. Tenemos una alta centralización curricular y poco uso de pruebas estandarizadas que va a dificultar el diagnóstico de la situación individual de cada estudiante y el poder responder individualizadamente. Estas son todas desventajas que tenemos. En cuanto al segundo punto, porque este es un problema no solo, para los niños no se ven afectados solo por la suspensión de clases, sino que al mismo tiempo tenemos la crisis económica y social que estamos teniendo en los niveles de desempleo. Por ejemplo, sabemos que el desempleo de los padres tiene impactos directos sobre los niños, en sus resultados académicos, en su salud física y mental, y en el largo plazo en el nivel educativo alcanzado y en los ingresos. O sea que estos son factores que se suman y se combinan a su vez con la suspensión de clases. ¿Por qué la pérdida de trabajo de los padres tiene impactos negativos sobre estos resultados de los niños en el corto y largo plazo? El más evidente es la pérdida de ingresos y la peor situación de los hogares, que hace que puedan invertir menos en la educación y en la salud y en el desarrollo de los niños. Pero también otro canal quizás hasta igual de importante es el estrés y la salud mental y emocional de las familias durante los periodos de desempleo, que repercute en los niños. Y también el uso del tiempo, y eso lo vemos, por ejemplo, en los efectos heterogéneos que tiene la pérdida de trabajo del padre versus de la madre. O sea que cuando la madre pierde el trabajo,
los impactos negativos tienden a ser menores, por lo menos en los impactos que tienen que ver con la salud mental. Entonces, ¿cómo interpretar esto a la luz de esta pandemia específica? Esta pandemia tiene el problema de que estas fuentes de estrés no son solo la del desempleo, sino que a su vez se suma lo de la pandemia. Entonces, pasa todo al mismo tiempo y puede generar más estrés en las familias, que es un canal importante. Afecta en cuanto al desempleo relativamente más a las mujeres que en otras crisis, porque se ven más afectados los sectores de servicios. Esto, en cuanto al efecto sobre los niños en el corto plazo, puede mitigar un poco los impactos negativos, pero en el largo plazo, si las mujeres ven afectada su inserción laboral debido, por ejemplo, a periodos prolongados fuera del mercado de trabajo, esto puede afectar los ingresos familiares en el largo plazo y tener consecuencias negativas sobre los niños también. Y a la vez, a todos estos problemas se suma que normalmente cuando las familias se enfrentan a este tipo de problemas, la escuela es un lugar de contención para los niños. Les da una estructura, les da una contención y además tienden las maestras, los docentes a identificar problemas y derivar o atender o derivar a otros lugares de atención. Entonces, esta respuesta está seriamente cuestionada cuando no tenemos clases presenciales o cuando no hay atención, está limitada la atención primaria en salud, que son los lugares donde típicamente las familias acceden con más frecuencia y los niños acceden con más frecuencia. ¿Qué especificidades tiene Uruguay en este contexto? Acá puse como estos signos de advertencia porque tienen como puntos positivos y a la vez negativos. En cuanto a la cobertura de seguridad social, como positivo, ha aumentado mucho, entonces la cobertura, dado que hay más nivel de formalización que las últimas décadas ha aumentado mucho, la cobertura del seguro de desempleo también ha aumentado mucho. Sin embargo, todavía queda, como ha estado mucho en discusión últimamente, mucha gente en el mercado informal, y esto los deja mucho más expuestos a los shocks de ingresos negativos. Están las transferencias de ingresos que funcionan con un rol estabilizador, porque le brindan asistencia a las familias que no necesariamente tienen trabajos formales, pero una dificultad que tenemos es que en Uruguay el mecanismo de entrada no responde rápidamente a los cambios de las situaciones económicas de las familias. Y finalmente, todos los problemas del sistema educativo que dijimos anteriormente se dificultan la respuesta ante esta situación. Entonces, para cerrar, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Hoy para solucionar estos problemas en el corto y en el largo plazo. En primer lugar, creo que esto igual ya es algo que ya está en proceso, pero la evaluación de medidas específicas contra el COVID, como el cierre de clases, pero también el tema de la obligatoriedad, por ejemplo, en la apertura de centros de cuidados infantiles, el nivel de atención, cuánto está generalizado el nivel de atención primaria en salud, todas estas cosas tienen que evaluar no solo los posibles impactos sobre la pandemia, sino también estos impactos negativos en el largo plazo. En cuanto a las medidas de mitigación de todos estos temas, impactos sobre los niños, como traté de decir durante la charla, están mitigados por las posibles respuestas que pueda dar tanto las familias como el sistema educativo, como las políticas públicas. Entonces, tiene que haber medidas de mitigación hoy, el año que viene, el otro año. Esto no va a ser una cuestión de hoy solamente. Ya mencionamos la importancia de las transferencias y el seguro de desempleo. La disrupción de clases va a ser más larga de lo pensado y va a requerir medidas específicas. Y otras formas de atender los problemas sociales y emocionales de las familias que también se dan con la crisis y que quizás el sistema educativo, por la situación, los grandes desafíos que está enfrentando con la pandemia, quizás no pueda dar todas las respuestas. Entonces, esto además se suma a que la crisis pone en evidencia problemas de más largo plazo, de reformas que tenemos pendientes. Y quiero nombrar solo 3 que me parecen que son las que tienen más que ver con los puntos que nombré sobre cómo afectan a los niños. El primero es el tema de incremento de la formalización y la reforma del seguro de desempleo, que no lo he visto sobre la mesa en el debate. Los seguros de desempleo en muchos países son mucho más largos en su extensión, en algunos pocos países son de similar extensión en el caso de Uruguay. Un ejemplo es Estados Unidos, que tiene similar extensión, pero aún Estados Unidos tiene
como estabilizador automático que cuando hay una recesión se extiende el seguro de desempleo. En Uruguay esto no es así, aunque en esta crisis el gobierno tomó medidas específicas, pero es algo que va a tener que considerarse la extensión del seguro de desempleo en el caso de recesiones donde la gente en pocos meses no vuelve a conseguir trabajo. Incrementar la conciencia de la importancia de la formalidad como forma de aseguramiento a estos shocks negativos en la población. Creo que, por ejemplo, los trabajos que ha hecho el Instituto de Economía respecto a las recomendaciones de políticas van en este sentido de crear más conciencia en estos temas. Obviamente, si se aumentan los niveles de formalización, esto además va a mitigar los problemas de financiamiento de la seguridad social, que están también en el debate. En cuanto a las políticas de transferencias, también hay temas que me parece que no están sobre la mesa y que son muy importantes atacar. Uno es este tema del mecanismo de entrada y de salida. Me parece que en vez de ser tan difícil la entrada, donde para poder ser elegible uno tiene que anotarse, ser visitado, etcétera, tiene que hacerse más fácilmente el mecanismo de entrada para que la política pueda responder más rápidamente a situaciones como esta, y revisar los mecanismos de salida, en todo caso. Y otro tema es que no se pierdan las transferencias automáticamente al superar determinado nivel de ingresos, sino que esto se haga gradualmente, porque genera el diseño actual un claro desincentivo al trabajo formal. Y finalmente, dejo para el final la reforma educativa. Esto podría ser un tema de horas y podemos hablarlo más en la parte de discusión, pero vamos a necesitar extender el tiempo escolar. Para eso se van a necesitar más recursos y más docentes. Vamos a tener que empezar a evaluar más. Esto ya se ha empezado a hacer en los últimos años con aristas. La evaluación es fundamental para poder dar un apoyo personalizado. No hay menos desigualdad porque no la miramos. Y finalmente está sobre la mesa el tema de la descentralización y la mayor autonomía de los centros. Más allá de si esto uno está más de acuerdo o menos en acuerdo, lo que es claro es que si se va a dar más autonomía a los centros educativos, lo cual puede darle más flexibilidad para responder a situaciones específicas de sus alumnos, también tenemos que darles mayor responsabilidad, o sea, una rendición de cuentas ante las decisiones y monitoreo centralizado, y compensar las desigualdades de partida de los centros. De lo contrario, se va a aumentar el nivel de desigualdad. Bueno, por ahí cierro. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por tan interesante puesta de tantos temas que fuiste tocando. Seguramente en las preguntas podremos profundizar alguno de ellos. Pero bueno, ahora le damos la palabra a Soledad Salvador, que bueno, va a cambiar un poquitito, pero más o menos seguimos en el mismo asunto, ¿no? Que tanto nos preocupa. Bueno, adelante, Soledad, puedes compartir tu... Prende el micrófono, que lo tenés apagado. Ahí. Sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias al Instituto de Economía por la invitación. La verdad que siempre me interesa todos los trabajos que están haciendo. Están siempre como en el borde de la ola, como dicen, en la parte alta, haciendo propuestas y discutiendo estos temas que son lo que uno escucha también en la prensa, y que me parece que por ahí es donde tiene que ir la academia, ¿no? Poniendo en discusión estos temas que son lo que la gente habla. Bueno, después trata de traducirlos en un lenguaje que todos puedan entender y comprender, pero por suerte estas dos presentaciones que me precedieron fueron como muy fáciles de llevar, y creo que tocaban temas que se unían con lo de los cuidados. Yo acá lo que voy a plantear con ese título de género y cuidados en la pandemia, en realidad lo ponía así porque me parece que lo que pasó en este momento de pandemia fue como que el tema de los cuidados hizo explosión, digo yo, ¿no? Para mí es como que fuera un volcán que hizo erupción, porque es como que todo, al poner todo en el mismo lugar,
este tema pasó a ser como un tema prioritario, o como por lo menos para el público, ¿no? No digo para la política, porque claramente no lo están pensando, creo desde ahí, por lo menos no he escuchado ninguna palabra de nadie de los que salen en las conferencias de prensa mencionar esta preocupación sobre los cuidados, pero sí varias inquietudes académicas o de los organismos internacionales como ONU Mujeres o Naciones Unidas en general, que, por ejemplo, yo había comentado una encuesta que realizaron, la primera encuesta que realizaron sobre cómo se han resuelto este tema de los cuidados en los hogares, pero ya sé de otras iniciativas a nivel de la Universidad de la República, por lo menos las que yo conozco, que están también con esta preocupación. Y bueno, y creo que lo más importante para mí, para traer acá a la discusión de hoy, era por un lado que había habido un avance importante en este tema, o sea, desde 2007, que fue la primera encuesta de uso del tiempo, se tuvieron como datos muchos más tangibles para poner sobre la mesa el tema de los cuidados y decir, bueno, efectivamente, hay que pensar en cómo se distribuye este tiempo que se destina al trabajo no remunerado, porque es lo que socava las posibilidades y oportunidades de inserción laboral de las mujeres, y condiciona no solo la calidad del empleo, sino las horas que se insertan y las posibilidades de insertarse al mercado laboral. Entonces, dado que en los 90 había habido un aumento importante de la oferta laboral femenina y todos los trabajos mostraban que se mantenía la segregación ocupacional, la brecha salarial, o sea, todos los problemas que registran las mujeres, bueno, claramente hay que estudiar qué es lo que está generando esa peor inserción de las mujeres, y eso se evidenciaba que tenía que ver, bueno, no solo con cómo se distribuye este trabajo dentro de los hogares, sino también cómo la política pública enfrenta este tema. Entonces, por eso creo que, aparte del logro de haber insertado el tema en la agenda pública, se logró crear el sistema de cuidados, que de 2015 hay una ley que contó con un financiamiento que no habrá sido el más amplio, pero bueno, fue el que se podía en el momento. Y también lo otro que a mí más me preocupaba personalmente, más allá de que habíamos logrado avanzar en la instalación de un sistema, donde lo que se visualizaba por quienes estaban en la gestión de este sistema de cuidados era la necesidad de generar servicios, y donde ahí la primera infancia, dada la expansión que había tenido la cobertura de la educación formal, o sea, para nivel de 5 y después tratar de generalizar a nivel de 4 años, bueno, los de 0 a 3 se consideraban que eran los chiquitos que estaban como más por fuera de todo lo que tenía que ver con la política pública de cuidados o de educación inicial, y bueno, y que claramente el objetivo tenía que ser universalizar también el acceso a los niños de 3 años, y para los otros generar distintas formas o vías de cuidados que permitan saltear algunas de las dificultades que estaban viendo, ¿no? Niños que se quedaban a cargo de otros niños, o sea, o niños, bueno, que quedan solos en sus hogares, que nos enteramos cuando pasan cosas graves, pero que en realidad es la cotidianidad de muchos hogares, ¿no? Que no las vemos porque cada uno está como adentro de su casa, y supuestamente eso no se ve, pero pasa. Entonces, otro para mí avance importante era de incluir cláusulas de corresponsabilidad en los cuidados en la negociación colectiva, y ahí nos referimos a lo que tiene que ver con los avances en políticas de licencias, por ejemplo, que más allá de la ley de 2013, ¿no? Que permite ampliar el acceso a la licencia por maternidad a las mujeres del sector informal y a los hombres, ¿no? A la licencia por paternidad, también crea ese subsidio para cuidados que permite que hasta los 6 meses papá o mamá, en la forma que ellos organicen, puedan también hacer uso de un subsidio para poder cuidar. Y bueno, y todo eso obviamente que trae atrás una serie de medidas que tienen que ver con cómo modificar esto en las concepciones, en la cultura, ¿no? En las prácticas, en los usos y costumbres de las personas, sino también en que, bueno, los empleadores, o sea, el sector empleador, dé cuenta de que esto es algo que nos corresponde a todos, ¿no? Por eso hablamos de corresponsabilidad en los cuidados, y cuando hablamos de la corresponsabilidad social referimos a eso, que no solo el Estado tiene que dar políticas y regular, sino que también el sector empleador tiene que ser consciente de que estos cuidados son imprescindibles para la vida, son los que sostienen a estos niños que ahora tienen que responder, ¿no? Desde sus hogares a la enseñanza, pero que en la cotidianidad precisan, ¿no? De todos los cuidados necesarios, pero que aparte también hacen a los cuidados de las personas dependientes, las personas cuando envejecen, o sea, la población uruguaya cada vez va a envejecer más y va a tener más necesidades de este tipo de cuidados, y bueno, y las personas que se insertan en el mercado laboral somos quienes podemos brindarlos, ¿no? Esos cuidados, quienes tenemos que hacerlo, varones o mujeres. Y lo otro importante en este último tiempo también fue cómo este tema de los cuidados, del trabajo no remunerado, también empezaba a ser visto
al fin, por quienes estaban pensando, por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y ahí claramente lo más interesante, para poner como ejemplo, es que en la Estrategia Nacional de Desarrollo hay un capítulo vinculado al tema de los cuidados y del trabajo no remunerado como parte de esa desigualdad, ¿no?, que se genera en la sociedad y que hace a varones y mujeres, pero de los distintos estratos sociales. La encuesta que les mencionaba antes, que fue realizada en el 2010 por UNICEF y ONU Mujeres, da cuenta de que claramente en este momento de pandemia, 66% de los hogares que tenían servicio doméstico prescindieron de él, y ya de por sí podríamos decir que el porcentaje de población que podría requerirlos. 29% de los hogares que recibían ayudas externas no remuneradas, 45% no lo recibieron más, y 29% redujo la frecuencia de esas ayudas. Estamos hablando de abuelas, básicamente mujeres, que se dedican también a cuidar a sus nietos muchas veces. Y que básicamente el trabajo no remunerado se mantuvo a cargo de las mujeres, o sea que el 70% de las madres eran las que se hacían cargo de ese trabajo, solo el 10% de los padres. El apoyo a tareas escolares también estaba a cargo de las madres, y aumenta el trabajo no remunerado para ambos sexos, pero más para las mujeres. Entonces, bueno, ahí les dejo el link, donde está la presentación de esa encuesta. Y entonces la pregunta que nos hacíamos era de qué normalidad estamos hablando, porque por lo que vemos, por más que este tema esté sobre la mesa y esté en los debates y esté en la discusión, después en realidad en la práctica seguimos reproduciendo la desigualdad. Entonces, podríamos decir que se siguen reforzando esas desigualdades que hacen a todo esto también que se mencionaba antes, ¿no? En hogares donde las posibilidades de cuidar o distribuir el trabajo remunerado y no remunerado son muy distintas, también cómo esos niños vivan, ¿no?, en esos hogares y puedan aprender, etcétera, también van a ser muy distintas. Para aclarar nomás, por si algunos no están tan empapados de este tema, cuando hablamos de restricciones de género hacemos referencia a que hay un mercado laboral que discrimina a aquel que se hace cargo de los cuidados, o sea, tiene un modelo de trabajador ideal como aquel sin responsabilidades familiares, y todo funciona en torno a ello. Por otro lado, no habían servicios de cuidado públicos o licencias para compensar este trabajo no remunerado durante toda la jornada laboral, ni tampoco los hay hoy, porque los servicios de cuidado en general son restringidos, el sistema educativo también, a 4 horas, y el sector empleador tampoco provee estos servicios, o sea que no está pensado cómo resolver estos cuidados. Y aparte impera esta cultura machista y patriarcal que sostiene que esa responsabilidad la realizan mucho mejor las mujeres, entonces no, hay una mitad de la población que no se hace cargo de esos cuidados generalmente. Claramente entonces, cuando hablamos de políticas de género, políticas para reducir esas desigualdades, estamos hablando, acá en las imágenes sería el caso de la imagen de la derecha, o sea, queremos derribar esas restricciones. Y hay una publicación de diciembre del año pasado que me pidió ONU Mujeres sobre esto, ¿no?, cómo el sistema de cuidados podía estar dando o no respuesta al avance o a las necesidades de avanzar en políticas de igualdad, que ONU Mujeres los ha catalogado en estas 3 R's, que es básicamente que hay que reconocer este trabajo no remunerado en forma cuantitativa, midiéndolo a través de las encuestas, y también cualitativa, o sea, dándole un salario, una valorización, etcétera, digna, también cuando se realiza en el mercado. Hay que reducir este trabajo con apoyo del Estado, de las empresas y los sindicatos, y ahí, por ejemplo, hay algunos centros, como los centros siempre, que se han ido desarrollando en las empresas, que ayudan a reducir ese tiempo de trabajo no remunerado, y a redistribuirlo entre varones y mujeres. Por eso todas las medidas que se tomen tienen que buscar promover esa redistribución. También, para que no están tan empapados en el tema, básicamente hablamos de medidas de tiempo, dinero y servicios, y ahí siempre lo que se dice es que uno debe buscar esa combinación óptima, y que, bueno, claramente esa combinación podrá ser un set variado, porque cada familia la irá a escoger o a elegir en la forma que mejor le convenga, pero hablamos, bueno, de licencia, flexibilización o reducción horaria, en el caso de medidas de tiempo. En los servicios son servicios que provean servicios de cuidado, como los asistentes personales, los servicios de cuidado infantil, que incluye los servicios de contraturno escolar, claramente, residenciales de larga estadía, centros diurnos, y ahora por ahí está el servicio de teleasistencia, como otro servicio que también puede brindar ayuda para el cuidado de personas que están solas, ¿no?, y ya tienen cierta edad.
y los subsidios para contratar servicios, que básicamente la idea en ese caso es que vayan derecho a la contratación de servicios y no a las familias. Acá por el tema de que las familias, los ingresos, los ingresos que perciban por un subsidio de cuidados podrían no ser usados para contratar un servicio, porque bueno, muchas veces tienen otras necesidades y el trabajo de última que realizan los hogares, como ya decimos, generalmente es no remunerado. Entonces, la legislación que nos ampara es la recomendación 165 del convenio 156 de OIT, que fue aprobado hace muchos años en Uruguay, que todavía la OIT sigue reclamando que hay que avanzar en este sentido, y donde también se hablan de condiciones de trabajo que se deben de mejorar para permitir esta mayor realización y cumplimiento de los cuidados, y para que no se genere, ¿no?, superar ese conflicto que se habla normalmente de, entre el trabajo y las responsabilidades familiares. Y también en Uruguay, hoy por hoy, la ley de cuidados y el catálogo, básicamente el decreto que define el catálogo de servicios, donde las medidas de corresponsabilidad en los cuidados son una de esas medidas. Ahí se habla de las licencias parentales, la flexibilidad horaria y las licencias para el cuidado de familiares en situación de dependencia, y también medidas de acceso a servicios que se están implementando, algunas de ellas también a nivel de estudiantes. O sea, pensar, por ejemplo, en el UDELAR, se están pensando servicios o formas de resolver, ayudar a resolver los cuidados a quienes tienen niños pequeños o familiares en situación de dependencia. Y bueno, y en el nivel de UTU, por ejemplo, se empezaron a desarrollar este tipo de servicios cuando asisten en horarios nocturnos. Estas medidas, como vemos, pueden ser leyes, pueden ser disposiciones de las empresas, como es el modelo de calidad con equidad, pueden ser acuerdos entre sindicatos y empresas, como son los centros siempre, y también se pueden promover a través de la negociación colectiva, que en Uruguay recién a partir del 2008, que a su vez es el año donde se aprueba la ley de licencia por paternidad, antes no existía, es cuando este tema se empieza a mover más en la negociación colectiva. Pero lo más interesante que pasó en el último tiempo, que fue en la séptima ronda, que fue la última negociada, entre 2019, 2018 y 2019, hubo un avance muy importante en medidas de licencias de cuidados, porque PIT-CNT llevó una plataforma de recomendaciones en este sentido. Entonces, la pregunta que me hacía acá al final era, bueno, en el marco de una contracción económica que generalmente va a incrementar el trabajo no remunerado y de una pauta de restricción fiscal, que compromete a su estabilidad del sistema de cuidados, bueno, ¿en qué medida estos avances logrados se podrán revertir? Esperemos que no. Si se podrá seguir avanzando desde las instituciones y las empresas, en el caso de que el Estado de la política pública no esté dando cuentas de este avance que se espera. Y bueno, y cuánto también se ha aprendido desde la academia, ¿no?, para incorporar estos temas cuando se están, bueno, discutiendo todos estos otros que tienen mucho que ver, como recién mencionaban Mariana y Alina, de la educación, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, también ahí mencionaron el tema de situaciones de violencia, etcétera. O sea, otros temas que todos colidan con bueno, este modelo que es de desigualdad, tendríamos que decir, que se vive dentro de los hogares, y que también que se impone desde el propio mercado de las instituciones. Yo dejaría por acá para continuar con las reflexiones conjuntas, las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Soledad también por sus interesantes puntualizaciones de, claro, un tema muy, muy preocupante. Y bueno, ahora vamos a dar paso entonces a un bloque de preguntas, y han llegado algunas, y todavía los que están conectados quieren hacer preguntas, pueden seguirlas haciendo, que la verdad que el tiempo estuvo súper bien, todas estuvieron muy, muy atentas, así que tenemos tiempo para responder algunas preguntas. En primer lugar, digamos que lo que surge es, en realidad las tres, pero bueno, más que nada en el tema educativo, ya que ahora estamos volviendo con algunas marchas y contramarchas, pero bueno, esperemos que se pueda volver a la educación, o sea, a la educación presencial, ¿no? Aunque aparentemente todavía convive con la educación a distancia.
¿Qué medidas concretas habría que tomar ahora que se está volviendo? Porque, bueno, muchas de las cosas, sobre todo Mariana, ¿no? que planteaste eran como cosas más de mediano y largo plazo, bueno, eso era, pero bueno, en concreto, eso, después, también me preguntan sobre qué les parecen las transferencias con contrapartida, ¿no? Que ha habido todo un debate sobre este tema, ¿no? Asignaciones familiares con o no control de asistencia, etcétera. Que bueno, eso es un tema, digamos, que ahora se pone como más de manifiesto, inclusive, ¿no? Después acá viene una pregunta para Alina, digamos, en relación a lo que presentaste de la encuesta esta de Estados Unidos, si sabés si se está pensando o si se está haciendo algo acá en ese sentido, sea para intentar evaluar el impacto de la suspensión en las clases sobre lo que allí llaman el progreso del aprendizaje o algo del estilo. Si hay algo que se esté haciendo, se esté pensando hacer acá, digamos, sería interesante saberlo. Después acá una para Mariana, si no crees que deberían coordinarse las políticas para el desempleo y la formalidad y las políticas de transferencia con las decisiones educativas en respuesta al COVID. Bueno, tema difícil, me parece. Y bueno, ¿cómo es que se dice? Soledad, un poco transmitir como también, ¿no? La misma, digamos, ¿qué es lo que está pasando con el sistema de cuidados ante la pandemia? O sea, ¿qué sucedió? Porque además también se dio justo con el cambio de gobierno, ¿no? Y aparentemente un cambio de paradigma en este sentido. Podría haber, pero en realidad como que es un tema que quedó bastante de lado, no se habló de esto, en qué medida sabés si el sistema se mantuvo, si se profundizó, si hay alguna cosa que nos puedas comentar sobre ese tema. Y acá, bueno, otra pregunta para Mariana, que nos pregunta, bueno, si sabés en Bélgica, ¿no? Si están tomándose algunas medidas o en otros países desarrollados para mitigar, digamos, algunos de los efectos que tú señalaste en el mediano y largo plazo, si hay alguna medida, aunque evidentemente estamos en otro momento en el ciclo educativo porque en Europa fue el fin, ¿no? del semestre y aquí estamos empezando como por la mitad, ¿no? Así que bueno, las escucho. Vamos a hacerlo en el mismo orden, y bueno, y si alguna quiere comentar sobre algún otro tema, de alguna otra pregunta, o que le quedó algo, también lo puede hacer. Así que bueno, Alina, decinos qué sabés, qué nos podés responder. Bueno, bárbaro. Respecto a las medidas concretas, a mí me parece que en la presentación yo planteaba algunas, que eran las que habíamos sugerido en la nota del blog, en particular lo que refiere a reforzar el programa Maestros Comunitarios y atender específicamente, tratar de ubicar y atender y revincular a los estudiantes que no tuvieron participación en la modalidad virtual. Creo que eso es clave. Respecto a las transferencias con contrapartida, bueno, yo entiendo que el acceso a la educación es un derecho. Creo que quedó planteado en realidad en la presentación también. Esta es una opinión muy personal, pero a mí me parece que sí, como entiendo la educación como un derecho, entiendo que cualquier niño o adolescente que no esté asistiendo debería asistir, más que consideramos que el ciclo obligatorio de educación formal en el Uruguay cubre primaria, bueno, desde los 4 años, primaria y todo media. Para mí, sí. Por último, si se está haciendo algo acá.
La verdad que no sé si se está haciendo algo similar a lo que se hizo para Estados Unidos, pero sí entiendo que se podría hacer. Ceibal tiene la plataforma, como comentaba, la plataforma CREA, que fue la que tuvo bastante acceso, mucho acceso de los estudiantes, y además está la plataforma adaptativa de matemática, donde se puede identificar los estudiantes bueno, que se conectan, los ejercicios que hacen. Me imagino que se deben poder vincular a su centro educativo. Entonces me parece que hay cosas que se podrían llegar a hacer, no sé si se están haciendo, pero creo que es muy relevante que se hagan y que se analicen. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alina. No sé, Mariana, ¿qué nos podés contar de estos temas? Bien, muchas gracias por las preguntas, muy buenas preguntas. Empiezo con lo de Bélgica, que es lo más sencillo de responder. Obviamente acá en el hemisferio norte la suspensión de clases pegó ya en el segundo semestre, donde ya había pasado prácticamente 2/3 del año escolar. Entonces es un poco diferente, ahora ya empiezan las vacaciones de verano. Por lo que sé, primero una importante conectividad y conexión de los docentes con los estudiantes a través de internet, a través de mensajes. Creo que además ya estaba más generalizado ese contacto. Por ejemplo, con los estudiantes de secundaria es más directo el contacto. Los profesores cuando un estudiante va a faltar por un tiempo prolongado porque está enfermo, por ejemplo, ya tienen un contacto por email o por mensaje y les pasan tareas. Entonces, no, creo que el shock de tener que tomar este tipo de contactos fue menos fuerte en ese sentido. Y los exámenes, bueno, los estudiantes de secundaria siguieron estudiando y siguieron y tomaron los exámenes a distancia, creo. En Bélgica se priorizó mucho que la primera salida del confinamiento, digamos, la primera prioridad fueran las clases, principalmente priorizando a aquellos estudiantes que estaban finalizando el bachillerato o finalizando un ciclo y cambiando hacia otro, y también los niños más pequeños. Creo que, bueno, ahora ya retomaron completamente las clases, tienen solamente en lugares donde se encuentra un foco, en realidad están testeando y cuando se encuentran un estudiante que tiene positivo, se suspenden las clases en ese centro educativo. Están teniendo clases prácticamente 4 días a la semana, solo cortan los miércoles para limpiar y eso, los docentes y preparar. Y bueno, creo que esa es la situación, si bien no tengo un contacto tan cercano con el sistema educativo, pero por lo que he escuchado más o menos es. Respecto a las transferencias condicionadas, yo he escrito sobre esto en Razones y Personas, un blog en el que contribuyo. Me parece que es un tema que hay que realmente tomarlo con evidencia y no solamente con principios y con miradas filosóficas sobre el tema. Me parece que claramente condicionar las transferencias a la asistencia del centro educativo tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja sería si logramos que con eso se incentive más a la asistencia al centro educativo. La desventaja es si en lugar de realmente incentivar, lo que logramos es que aquellos que más lo necesitan dejen de recibir la transferencia porque no logran cumplir con ese requisito. La evidencia, en Uruguay todavía, la verdad que no tenemos mucha evidencia sobre este tema, pero no parecería haber un efecto muy fuerte de las transferencias sobre la asistencia a los centros escolares, con lo cual no parecería ser un mecanismo muy efectivo, pero aún si mantenemos los condicionamientos, creo que hay cuestiones de diseño que se pueden mejorar. Creo que hay que separar una transferencia básica que no tenga que ver con condicionalidades de una beca de estudio, o que realmente esté asociada a la asistencia del centro educativo, sobre todo en secundaria, que es donde hay más problemas, y que realmente se vea como un premio por asistir. Y creo que en el caso de suspender se tiene que hacer de forma gradual. Está el ejemplo, por ejemplo, de Brasil, donde hay 5 etapas, desde una advertencia, cuando el primer mes que se detecta en exceso de faltas, o sea, es en tiempo real, y cuando se empieza a detectar inasistencias, se advierte primero a la familia, se avisa sobre el riesgo de que se suspenda la transferencia, después se suspende parcialmente y se retoma, O sea, hay como muchas etapas hasta llegar a la suspensión total, de manera que las familias aprendan, entiendan cómo funciona y puedan tomar medidas que permitan la reinserción. O sea que me parece que hay mucho para mejorar ahí.
Bueno, muchas gracias, Mariana. Y nada, te damos la palabra, Soledad. También acá hay otra pregunta, perdón, que llegó recién para Soledad, es si te parece que hay alguna medida, o sea, más allá del sistema tal cual, si hay alguna medida que el gobierno pueda tomar, digamos, en este momento para paliar todos estos problemas, que además ahora creo que también se complica mucho con este nuevo formato de volver a las clases, pero solo algunas horas, solo algunos días. Cada niño entra, ¿no? Si tenés varios hijos, cada uno entra, va otros días en otros horarios, y el sistema de cuidados ahí, como que sigue complicado, ¿no? No se resuelve, digamos, viene por otro lado. Entonces, bueno, ¿qué ideas tienen desde ahí ustedes que estudian estos temas? Bien, mira, yo creo que justamente, más, Verónica Marante, me acuerdo que en un webinar que hubo sobre el tema de pandemias con ONU Mujeres, decía que le gustaría escuchar, ¿no? A los que están saliendo todos los días en la conferencia de prensa, a alguien por lo menos mencionar este tema, ¿no? De la complejidad que está generando, no solo como sí se puso desde un principio sobre la mesa el tema que podría ser de violencia, sino también sobre todo el tema de los cuidados, que como decías ahora con la vuelta a clases no necesariamente lo solucionan, sino que también a veces lo complican más, ¿no? Porque esas familias tienen niños con distintas edades, van a tener distintos calendarios y pueden complicarle aún más la vida, más allá de que es mucho mejor que vuelvan a clase que no, ¿no? Eso siempre. Pero quiero decir que lo que muestra claramente es que no está, y de vuelta tendremos que remar en ese sentido de que el tema de los cuidados, por más que el sistema ya estaba instalado hace 5 años, que fue votado por todos los partidos y supuestamente todos deberían de saber en qué estaban dando, nos hemos encontrado que aunque hemos llegado a un cambio de gobierno donde quienes están asumiendo responsabilidades no tienen muy claro, mismo dentro del MIDES me he encontrado con miradas así de que no está muy claro para qué son los programas o cuáles son los efectos que están teniendo en las personas. Eso para mí es una preocupación muy importante porque no debería pasar, ¿no? Uno no debería de llegar el momento de asumir el timón de un barco para enterarse para dónde está yendo. Esto, como tú decías, ¿qué pasó con el sistema de cuidado? Para mí es como estar en una turbulencia y quedarte sin el que comandaba, ¿no? El barco, es como que todo mal, o sea, la verdad que, bueno, creo que lo que se supo fue lo que salió en prensa, ¿no? Salió el tema de un residencial, algunos residenciales con COVID, entonces ya el tema residenciales volvió a estar sobre la mesa, pero en realidad están sobre la mesa cada vez pasa algo malo, como nos pasa muchas veces con otros temas, ¿no? Cuando las cosas están andando, y no es que estén andando bien, sino que están andando con todos estos problemas, ¿no? De que no hay una regulación y no hay buenos, a veces, mecanismos de control, que se hicieron cambios legislativos para mejorarlo, para poner al MIDES también, viendo, bueno, en el caso de los residenciales, también el tema más social y no solo sanitario, de las personas que habitan en esos residenciales, pero que nunca ha logrado, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social para mí siempre quedó como la hermana no tan querida, debemos decir, de los socios que tiene en esto del sistema de cuidado. Yo creo que la Secretaría de Cuidados ha seguido tratando de hacer lo que puede, ¿no? Con los programas que ya estaban andando, porque la gente que venía en el sistema ya estaba de antes y tenía la camiseta puesta, pero quienes han asumido como la dirección no están todavía, creo yo, como bueno, en órbita, venimos a decir, para lograr que esto siga funcionando como todos esperan. Ahí salió el tema de los residenciales, el tema de asistentes personales, ¿no? Que no tenían ninguna medida ni para bueno, ver de qué forma resolvían el tema del traslado, ver el tema justamente del uso de los tapabocas, el uso de los guantes, o sea, eran personas que reciben un salario, pero que estamos hablando como si fuera por eso un servicio doméstico, no me decía, esas personas tenían que resolver desde su lugar el cómo seguir realizando la tarea en el marco, ¿no? De esta emergencia sanitaria. Y ahí, bueno, el resto de los servicios, que son más los servicios, los centros, ¿no? De cuidado infantil, etcétera, todo se suspendió, como ya sabemos, y ahora, ¿no? Que se reabren estos centros, para mí, una de las medidas prioritarias es que este tema no solo vuelva a estar, ¿no? Como una vanguardia, como fue en el periodo pasado, o sea, hacer como, en aquel momento se hablaba del buque insignia, pero bueno, ahora aunque no sea el buque insignia, por lo menos tiene que ser uno de los pilares que hay que apuntalar para salir de la crisis. En general, me acuerdo que en el 2008, allá en Europa, se discutían
feministas, justamente, como siempre, para salir de las crisis, las políticas más tradicionales son las de obra pública, porque es donde se entiende que hay un empleo que genera, que derrama, etc. Pero como el tema de los cuidados también generaría un derrame más en sí las políticas de cuidados, ONU Mujeres habla del triple dividendo, ¿no? Esto de que generan no solo porque habilitan a la persona que está haciendo el trabajo en su casa a trabajar mejor en el mercado, sino también generan un empleo, ¿no? Y aparte permiten generar mejor cuidado en esos niños, ¿no? Esto que decía Lina hoy, bueno, el derecho a la educación y el derecho a los cuidados, ¿no? A los más chiquitos a hacer cuidado, a los niños que van a la escuela en medio horario, tener derecho, ¿no?, a hacer cuidado y a ser asistido en la ayuda, en las tareas, etcétera, que tengan que realizar, que siempre se asume que en los hogares se va a poder resolver, pero no es así. Ahí las estadísticas del INE lo mostraban, ¿no? O sea, los hogares no están, no solo no tienen la herramienta, ¿no? No tienen la conexión a internet, no tienen la computadora, no tienen papás, mamás o quienes convivan con ellos que los puedan ayudar a resolver las tareas, y en estos lugares a donde ellos concurrían muchas veces eso era un apoyo que estaban recibiendo. Entonces, yo creo que hay que volver a fortalecer esta política como una política de salida, así como, ¿no?, se piensan en otras políticas para salir de los momentos de crisis por el derrame que eso puede tener. Y bueno, y creo también un poco como decía Mariana, que el tema de las transferencias condicionadas, nosotros desde la perspectiva de género siempre lo hemos visto también como un tema complicado, ¿no? Porque le exige a esas mujeres, ¿no?, como más cosas a rendir para poder cumplir. Yo creo que, como dice Lina, es un derecho, la educación, la salud, todo, para los que no reciben transferencias también es un derecho a exigir, ¿no? Entonces yo creo que no es la transferencia la que tiene que exigir el derecho, sino que la transferencia tiene que ser un medio para habilitar el uso de ese derecho. O sea, que en este caso, por ejemplo, como decía Mariana, si probablemente veamos deserción en secundaria y capaz que en primaria también, bueno, ¿de qué forma vos usás el mecanismo de la transferencia para traerlos, ¿no? Para traerlos de vuelta? Y también lo mismo para habilitar que esas madres puedan, si estaban trabajando, si estaban insertas, puedan o formarse o volver a trabajar. Por eso también la política de cuidados, en ese sentido, genera ese otro dividendo, ¿no? De permitirle a esas mujeres que se hacen cargo de esos cuidados y que hoy por hoy están, ¿no?, conflictuadas con todo esto, de cómo resolver los distintos cuidados, puedan volver, si estaban ya insertas, o a formarse, porque muchas veces se considera, ¿no?, bueno, en este tiempo de crisis, escuchaba yo otro día, es un buen momento para acumular en capital humano, pero ¿quiénes pueden acumular en capital humano, ¿no?, en momentos de crisis? Los que tienen todas las demás condiciones dadas. Entonces, cómo podemos contribuir, ¿no?, también capaz que con este mecanismo de transferencias, a habilitarle a esas mujeres la posibilidad, ¿no?, de formarse para poder salir después del mercado laboral, sean como emprendedoras, como cuenta propias, o de la forma en que lo estuvieran haciendo antes, pero no, que es lo que pasa tradicionalmente con las restricciones fiscales, etcétera, que entras en una burbuja como descendente, ¿no?, donde bueno, como tenés más carga de trabajo normal en el hogar, estás peor preparado para insertarte en el mercado laboral, o no lo puedes hacer como el mercado laboral espera que lo hagas, entonces estás peor económicamente, ¿no? Y entonces los efectos que decía Mariana en el largo plazo, o sea, que no se convierta como en algo, un ciclo vicioso, sino poder tornarlo un círculo virtuoso. Eso creo yo que debería de ser el objetivo de las políticas, pero que pongan los cuidados sobre la mesa, digamos, decir, no que los obvien y los den por sentados como pasa normalmente. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, la verdad muy claro tu postura, y, ¿no?, ponerlo sobre la mesa es como una cosa súper interesante, digamos, y como potente, ¿no? No sé si Alina o Mariana tienen algún comentario adicional. Si no, bueno, damos por... ¿Querías decir algo, Alina? No. Bueno, si no, les agradecemos mucho a las tres por este tiempo y por, nada, ayudarnos también a pensar distintos temas que hay, que por supuesto la pandemia los ha afectado, pero eran temas que estaban y van a seguir, ¿no? Independientemente, esto es como un shock que pero bueno, nos da el argumento para ponernos a pensar en muchas cosas que hay que resolver, no en Uruguay en particular, pero bueno, en muchos países también. Y bueno, este es el último webinar de este ciclo, así que aprovechamos también para agradecer mucho a caras invisibles que no aparecen acá, que es la gente de comunicación de facultad, Laura y Matías, que nos estuvieron apoyando, y bueno, y al equipito que formamos en el instituto con María Inés y Gabriel, que estuvimos, nada,
trabajando y buscando, molestando a la gente para que nos ayude en este camino. Y bueno, todas las presentaciones están en YouTube, así que se pueden mirar a posteriori. Bueno, pienso que es una herramienta que nos trajo también esto de tener que quedarnos en casa y que nos da la posibilidad de intercambiar, bueno, con Mariana, que está ya del otro lado del charco, y que bueno, pienso que puede volver a aparecer algún otro ciclo si aparece algún tema que interese. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.